Bueno, vectores en el plano. ¿Cómo definiríamos un vector en el plano? Bueno, algunos lo definen como que es un segmento orientado, o sea que además de tener el segmento en sí, va a tener otra información el vector. ¿Sí? Como para que nos demos una idea, en física y en muchas ciencias experimentales trabajan obviamente, ¿no?, con magnitudes, que las magnitudes son formas de medir. Ahora, hay magnitudes que son escalares y hay magnitudes que son vectoriales. Por ejemplo, si yo quiero medir distancias, mido 200 metros y después mido otros 50 metros, y la distancia total sería de 250 metros. ¿No? Eso es una característica de las magnitudes escalares. Le agrego a Lucía. Si yo sumo la magnitud, o sea, sumo las distintas magnitudes, el resultado es la suma aritmética de las magnitudes. ¿Sí? Ahora, en una magnitud escalar no precisamente va a ser así. Si yo digo, por ejemplo, una fuerza sería una magnitud vectorial. Si yo aplico una fuerza de 80 kilogramos y aplico una fuerza de 70 kilogramos, o sea, la suma sería 150. Bueno, la fuerza resultante no siempre es de 150, va a ser de 150 o puede ser menos. ¿Sí? Como máximo va a ser 150. ¿Qué es lo que tiene en cuenta las magnitudes vectoriales? Bueno, y obviamente con el elemento matemático que lo vamos a representar va a ser con un vector. O sea, va a tener una dirección. 2 semanas más se extenderá Eso, ¿a qué llamamos dirección? entre la cuarentena y acá. Hay un audio ahí que habla de la cuarentena, no sé qué dice. Ayer estaba que me llevaba el mismísimo diablo. Si alguien tiene el micrófono abierto, apague la tele o apague el micrófono. No, también. Bien. Vamos a tener una recta R, ¿no?, sobre la cual va a estar aplicado ese vector. Esa sería la dirección. La dirección es una cualidad que tienen las rectas, en el cual todas las rectas que son paralelas van a tener la misma dirección. O sea, esta recta que yo representé acá, y todas las rectas que sean paralelas, ¿no?, van a tener la misma dirección. Y cada recta, o sea, esto lo vieron el año pasado, toda recta va a tener dos sentidos. Podemos definir un sentido positivo hacia allá y definimos un sentido negativo hacia el otro lado. Podría ser al revés, pero bueno, es arbitrario. Esto no es que siempre va a tener que ser así. Si tomo este como positivo, el otro sentido va a ser negativo. O sea, estos serían sentidos. Y lo que va a tener es un módulo. O sea, y el vector este lo vamos a representar así, AB. Y va a tener un módulo que es la longitud de la flechita. Toda magnitud vectorial y todo vector, por consecuencia, va a tener una dirección, un sentido y un módulo. Si yo, en este caso, si yo trabajaba con segmentos en geometría, yo decía que los segmentos, el segmento AB era igual al segmento BA, era el mismo segmento. Ahora, en el caso, esto con segmentos, ¿no? En el caso de los vectores, no podemos decir que el vector AB
es igual al vector BA. O sea, en este caso no es el mismo vector. ¿Por qué? Porque estos dos vectores van a tener igual dirección, van a tener igual módulo, pero van a tener sentidos opuestos. O sea, estos vectores van a tener igual dirección, igual módulo y distinto sentido. A estos vectores se los llama opuestos. ¿Y cómo lo voy a representar? O sea, el vector AB va a ser igual al opuesto de BA, o sea, a menos BA. Ahora vamos a ver cómo es eso. O sea que si yo tengo... Vamos a ver acá. ¿Se está viendo hasta ahí lo que venimos viendo? Sí. Sí, sí. Bueno, si yo tengo un vector, o sea, tengo una recta, tengo un punto A, un punto B, y este es el vector AB, ¿no? Y yo trazo la que es la paralela, a esa, para tener la misma dirección, ¿no? O sea, si yo trazo la paralela, estoy teniendo la misma dirección. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Cómo se trazan las paralelas? Tener un vector acá, vamos a poner un punto P a este. Yo quiero tener un vector que tenga el mismo módulo que ese. Ahí ya no se ve tanto, ¿no? ¿Recuerdan que tomaba la medida con el compás? Tomaba la medida del vector y lo trasladaba acá. De acá tendría, por ejemplo, o sea, quedó acá marcadito con el compás. Acá tendría el punto Q. Y si yo hago el vector PQ, estaría hablando de un vector que tiene igual dirección, tiene igual módulo, porque lo medís con el compás, ¿no? O sea, la longitud, pero tiene sentido opuesto. En este caso, podríamos decir que AB es igual a menos PQ. Si yo trazo otra paralela, por acá, ¿no? Y tengo acá un punto y vuelvo a tomar la medida y marco acá otro punto y este punto lo llamo N. El vector que voy a tener acá, si tomo este sentido, este sería el vector Mn. Y en este caso, puedo decir que AB es igual a Mn. O sea, estos dos vectores serían opuestos. Y estos serían equipolentes. Ahora vemos lo que es equipolente. ¿Se ve lo que dice ahí?
equipolentes. Bueno, a ver, si vemos, o sea, todo vector tiene, además de tener una dirección, módulo y sentido, podemos decir que tiene un origen y un destino, ¿no? O sea, donde está la flechita sería el destino, y donde está el otro lado sería el origen. La flechita, Disculpe, ¿sí? en MN, ¿cuál es la dirección? Me la ¿O no indica tiene N. dirección? Me la Ah, indica, perdón, porque no veo. Gracias. me la indica N a la dirección. Vamos a ponerlo acá. Ahí se ve mejor. Sí, sí, gracias, profe. Más o menos. Bueno, me la indica N. Lo que decía, a la dirección me la indica el segundo, la segunda componente, el segundo punto, y el primer punto es lo que me indica el origen. ¿Sí? Si yo tengo dos vectores que tienen igual dirección, igual módulo, igual sentido, vamos a decir que son vectores equipolentes. Anoten esa definición, ¿no? O sea, vectores equipolentes son los vectores que tienen igual dirección, igual sentido e igual módulo. Bien, hasta ahí. ¿Está esto? ¿Puedo pasar? Pasa. Sí. Vamos con otra hojita. Bueno, los vectores se dicen que son libres, ¿no? O sea, los vectores son libres, y bien yo los puedo representar por dos puntos, yo los vectores los puedo posicionar en cualquier lado. Y podemos decir de alguna forma que todos los vectores que son equipolentes son el mismo vector. Sí, en forma intuitiva, ¿no? Cuando nosotros tenemos un vector, o sea, eso lo estamos así representando en el espacio. Ahora, si yo tengo el sistema de coordenadas, vamos, tengo el punto A sería el punto 3, 2. Y tengo el punto B sería 7, 5. Y determino el vector AB. Este sería el vector AB. ¿Se ve bien ahí? Necesito acá. Yo o sea, y tengo otro vector, por ejemplo,
me quedan 10 minutos. Explico algunas cositas y después vamos a tener que volver a arrancar. Esperen que está entrando... Hacer la segunda hoja de biología. Copiate todas las consignas, sí. Sí. Copiar las consignas. Bueno, si acá tengo el punto 9.6. No te escuché porque estoy en una clase. Este sería el punto C, que es Bueno. 9.6. Sí. Tengo otro punto que sería 13. Y acá tengo 9. Punto 13.9. Sería punto D, que es 13.9. Ven, ahí estoy representando vectores en el sistema de coordenadas. Ahora, estos vectores, si podemos contar la cantidad de rayitas que tienen así, por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4 rayitas, ¿no? Y este tiene 1, 2, 3. O sea, este también tiene 4 rayitas y este tiene 1, 2, 3. Entonces, si vemos que tienen, o sea, que tienen la misma pendiente, si tuviésemos una recta que contiene esos dos vectores, ¿no? O que contiene a cada uno de los vectores. Vamos a tener una recta acá, vamos a tener otra recta por acá. ¿Sí? Esos vectores podemos ver que son equipolentes, que van a tener el mismo, la misma dirección, módulo y sentido, ¿no? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a representar a todos estos vectores que son equipolentes, que están en el espacio, lo vamos a representar con el vector posición. El vector posición, o sea, si yo tengo el vector equipolente, o sea, el vector posición es el vector que tiene origen en el origen de coordenadas. ¿Sí? Eso anótenlo. El vector posición es el que tiene origen en el origen de coordenadas. Y el vector posición, que es equipolente a un vector dado, se calcula, o sea, el vector B va a ser igual, por ejemplo, al AB, y ¿cómo calculo ese B? Tengo que hacer B menos A, ¿no? O sea, el vector que viene de eso. Entonces, si yo hago B menos A, ¿qué sería? B menos A es igual a 7,5 menos 3,2. Fíjense que me da 7, o sea, resto las coordenadas X con la X y la Y con la Y. 7 menos 3, 4, que es la distancia que me dio acá, ¿no? Y 5 menos 2, 3, que es la distancia esta que me dio acá, ¿no? Probamos que también el vector B va a ser igual al vector CD, por ejemplo, ¿no? O sea, la cuenta que tengo que hacer es D menos C, o sea, el destino menos el origen. Entonces, D menos C es igual a 13,9 menos 9,6. Entonces, 13 menos 9 me da 4. Y 9 menos 6 me da 3. ¿Ven? O sea, los dos me dieron lo mismo. Entonces, el vector B, que es el vector que tiene origen en el 0, en el punto de origen de coordenadas, va a ser igual al 4,3.
¿Sí? O sea que si yo tengo el 4 acá, vamos a poner acá el 4, y el 3 está acá, ¿no? Y lo vamos a marcar con otro color, para que se vea. Este sería el vector posición, que lo llamamos B. No se ve muy bien, ¿no? Bueno, acá está, en rosadito está el vector este, que está en las coordenadas 4, 3, y acá puse una B, así, con una flechita. Bueno, este vector posición es equivalente con AB y es equivalente con CD. Y este vector es el que vamos a usar en representación de todos los vectores que sean equivalentes. O sea, cada vez que queremos trabajar con un vector en el espacio dado, vamos a calcular el vector posición correspondiente y vamos a trabajar con ese vector. ¿Se entiende? Hasta ahí. ¿Todos vienen entendiendo? Bueno, el módulo de un vector. Dijimos que el módulo sería, era la longitud de la flechita. ¿Sí? ¿Cómo calcularíamos la longitud de esta flechita? Bueno, ya el ya utilizado por siempre Pitágoras, ¿no? O sea, yo lo que tengo acá es como una especie de triángulo rectángulo, ¿no? Cuando tengo un cateto, tengo el otro cateto, ¿no? Un cateto sería la coordenada X del vector, el otro cateto sería la coordenada Y, ¿no? Entonces, el módulo del vector al cuadrado va a ser igual a la coordenada X al cuadrado más la coordenada Y al cuadrado. Y si despejamos, me queda que el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de la coordenada X más la coordenada Y. Y esa sería la formulita. Pongo un colorcito si quieren. Para el módulo. ¿Se ve bien? Yo medio como que lo veo medio borroso desde mi pantalla, pero ustedes lo ven bien. Será que tengo que lavar la pantalla, ¿no? Se ve medio borroso. Ven que había algo acá para... Supuestamente esto lo mejora. A ver, ¿se mejoró? ¿O se ve igual? Ah, se ve igual. Bueno, en el caso anterior, habíamos visto que el vector B era igual a 4, 3 era, ¿no? 4, 3. Entonces, si B es igual a 4, 3, entonces el módulo de B va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso me da 16 más 9 es la raíz de 25. 5. Muy bien. La raíz de 25 es 5. El módulo del vector que teníamos recién es 5. ¿Sí? No se acostumbren a que los módulos le van a dar números siempre enteritos, lindos, porque cuando hay raíces, por lo general, las cosas no quedan muy bien. Y acá, en estas cosas, no va a ser muy normal que nos dé un número exacto. Entonces, o sea, que nos dé un número entero, ¿no? No quise decir entero o racional. Por eso entonces, si por ejemplo me da raíz de 3, tratemos de trabajar con raíz de 3. ¿Sí? No usemos decimales aproximados. Bien. Hasta ahí eso. Bueno, vamos a ver un poco qué es la suma de vectores.
Yo tengo un vector U dado y tengo un vector, supongamos un vector B dado. La suma de vectores, así como están, la vamos a utilizar para sumar estos vectores, lo que se llama el método del paralelogramo. Habrán oído hablar en algún momento de eso. Para el método del paralelogramo vamos a transportar los vectores. Vamos a hacer, por ejemplo, el vector U lo voy a copiar acá. ¿Sí? Bien, trazo la paralela, trazo un punto cualquiera, y después trazo la medida del vector. Esa medida la he trasladado acá. Y acá tendría el vector U. Ahora este vector B lo vamos a colocar acá en el origen, o sea, vamos a hacer que los dos vectores tengan el mismo origen. De vuelta. Vamos acá con la escuadrita. A ver, vamos a tener un poquito más para acá, así. Bueno, está casi, miren, la paralela ahí. Si yo trazo la paralela esta y la vengo a colocar acá, estaría acá, ¿no? La paralela. Tomamos la medida del vector y lo posicionamos acá. Entonces acá tendría el vector B, perdón. Este es el vector B. Y lo que vamos a hacer, vamos a construir con esos dos vectores un paralelogramo. ¿Se acuerdan que era un paralelogramo? ¿Quién no se acuerda de lo que era un paralelogramo? Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a trazar una paralela a B sobre la flechita de U. Es otro color, para que se vea. Bueno. La flechita de U, entonces trazamos la paralela acá. ¿Sí? Estamos rosaditos, ¿se ve? Y ahora vamos a hacer la paralela a U. Y la vamos a trazar sobre la flechita de B. Y lo que me quedó, ven, es un paralelogramo. O sea, voy a trazar más fuerte para que se vea. Esto sería igual a B. Y esto sería igual a U. Y lo que me da en el medio, o sea, sí, lo que me da en el medio. La diagonal de ese paralelogramo va a ser la suma. Esto que está acá es U más B. ¿Se ven? Bueno, por eso decimos, o sea, yo les había aclarado que cuando tenemos magnitudes vectoriales, la suma de las magnitudes no siempre es la suma aritmética, como en las magnitudes escalares, ¿no? O sea, que si yo digo, pongo una pesita de 2 kilogramos en una balanza y le pongo una pesita de 3 kilogramos, voy a tener un total de 5 kilogramos, ¿entiende? Ahora acá, si yo quiero, si estos vectores fuesen fuerzas,
Supongamos que esta fuerza es de 20 kilogramos fuerza, y esta fuerza es de 30 kilogramos fuerza, la resultante no va a ser de 50 kilogramos fuerza, va a ser menor en este caso, ¿se ve? En el único caso que yo hago la suma aritmética de las fuerzas es cuando las fuerzas serían paralelas. Pero después en los demás casos la fuerza siempre va a ser menor. Bien, ahora esto lo estamos viendo así en forma sintética. Vamos a ver cómo sería un poco con las coordenadas. Pero antes, ¿no? Por lo general cuando tengo un vector, que por lo general en física cuando ustedes ven un vector, las coordenadas que tienen no son las coordenadas rectangulares o cartesianas que nosotros conocemos. Como aparece el vector es por lo general en las coordenadas polares. ¿Vieron coordenadas polares ya? ¿No? Bueno, ahora vamos a hacer un poquito acá. La coordenada polar, en vez de tener dos ejes en una coordenada polar, yo lo que voy a tener es un semieje, que va a ser el eje X positivo, ¿no? Voy a tener un origen, o sea, que va a ser una semirrecta. Y lo que voy a medir va a ser un radio. Yo tengo un vector B, ¿sí? Lo que voy a tener es un radio que va a ser el módulo del vector. Esperen que no se ve, ¿no? Ahí se ve. Sí, sí. Bueno, y lo que voy a tener es un ángulo que va en sentido antihorario, un ángulo θ, por ejemplo, ¿sí? Que va en sentido antihorario, y va a ser así. Como este B es el módulo de B, o sea, ponemos el módulo de B, el módulo de B sabemos que siempre es un número mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, que las coordenadas polares van a contar siempre con un número mayor o igual que 0, y el ángulo θ va a estar entre 0 y 2π. Estas son las condiciones para que sea una coordenada polar. Ahora, si yo a esto lo quiero expresar en las coordenadas rectangulares, lo que voy a tener que hacer es completar, o sea, voy a tener que poner el eje Y, y voy a tener que completar el eje X. ¿Sí? Y las coordenadas rectangulares serían la proyección sobre los ejes de este vector. Este sería el B sub X. Este sería el B sub X, este es el B sub Y. ¿Cómo calculamos el B sub X y el B sub Y? O sea, de vuelta, volvemos a ver esto como un triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo, tenemos la hipotenusa, que sería el módulo del vector, y estos serían el cateto adyacente, el B sub X, y el cateto opuesto sería el B sub Y. Entonces, el coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa.
entonces tengo que el b sub x es igual al módulo del vector por el coseno del ángulo. ¿Sí? Y el seno de θ es igual al b sub i, o sea, el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es el módulo del vector. Entonces, el b sub i es igual al módulo del vector por el seno de θ. Y acá es donde ya, bueno, ya no me van a quedar cosas siempre numeritos enteros, ¿no? Acá tengo una formulita y la otra formulita. Seguimos. Bueno, volvemos a las coordenadas rectangulares. O sea, eso también me indica que un vector yo también lo puedo expresar como la suma de otros vectores, ¿no? ¿Cómo sería eso? Si yo tengo las coordenadas rectangulares, en las coordenadas rectangulares yo tengo lo que voy a llamar el punto 1, 0, ¿sí? Que es lo que me indica el 1, la unidad en el... es lo que me indica la unidad del eje X, y esto lo expreso con un vector, que más que vector lo voy a llamar versor, que es el versor I. Un versor es un vector de módulo 1. O sea, todo vector que tiene módulo 1 se lo llama versor, y yo voy a saber que es un versor, en vez de ponerle una flechita, le voy a poner como una U chiquitita ahí, ¿no? En la parte de arriba. El versor I es el punto 1, 0. Y también voy a tener la unidad, el 0, 1, sobre el eje Y, que también va a ser un vectorcito de módulo 1, ¿no? Que es el versor J. El versor J va a ser igual a 0, 1. Ahora, si yo quiero expresar qué serían las coordenadas, ya supongamos que acá tengo un b sub x y acá tengo un b sub y. Lo que me indican las coordenadas es cuántas veces entra este vectorcito en el eje X y cuántas veces entra este vectorcito en el eje Y. Así hablando mal y pronto. O sea, si este es el vector B, yo voy a poder expresar, o sea, el vector B, que es que las coordenadas son b sub x, b sub y, yo voy a poder expresarlo también al b sub x, al vector B como b sub x y más b sub xj. ¿Sí? Y esto es otra forma de expresar el vector. Que esto sería, después cuando veamos ahora suma de vectores, ahora esto lo vamos a desarrollar. Pero esto, entiéndalo como una notación distinta, es lo mismo. O sea, esto que está acá y esto son dos formas de expresar lo mismo. Por ejemplo, si el vector B, vamos a usar el mismo de hoy, es 4, 3, el vector B también lo puedo expresar como 4i más 3j, ¿no? Si el vector U, vamos a usar números negativos para que veamos, es menos 2, 1,
Entonces el vector u también lo voy a poder expresar como, perdón, esto no, menos 2i, o sea, ven, respeto los signos, más 1j, o j lo puedo poner así, ¿no? ¿Entiende eso? O sea, son dos formas de expresar lo mismo. ¿Se ve bien? Ahora sí vamos a la suma. Bueno, veamos. Si yo tengo en general, ¿no? Vamos a primero verlo en general y después vamos, bueno. Vamos a ver algún ejemplo. Si yo tengo b sub x, b sub y, o sea, este sería el vector b, y tengo una coordenada u sub y u sub x, ¿no? O sea, acá tendría otro vector, por ejemplo. Este sería el vector u. Bueno, la suma lo podemos representar nuevamente con el método del paralelogramo acá, ¿no? Después vamos a ver que... Después lo vamos a hacer en forma analítica. Y lo mismo acá, ¿no? O sea, trazo la paralela. Parecía que me quedó como un rectángulo, ¿no? Si lo hubiese querido hacer, capaz que no me salía. Trazo la paralela. ¿Está? Y acá tendría el vector suma. Esto sería u más b. Bueno, si u, ¿no? O sea, si el vector u es igual a las coordenadas u sub x, u sub y el vector b es igual a las coordenadas b sub x, b sub y, o sea, la suma de u más b, es igual, y voy a poner esto, u sub x, u sub y, más b sub x, b sub y, que va a ser igual, y voy a sumar la coordenada x con la coordenada x, la coordenada y con la coordenada y, o sea que me va a quedar u sub x más b sub x, punto y coma, u sub y más b sub y. Y esa sería la suma de los vectores. Y acá, y esta coordenada, que está acá, o sea, la coordenada de la suma acá, ¿no? Esto, que está acá, tendría que ser u sub x más b sub x. Y lo que me queda acá, ¿no? Acá, esto tendría que ser u sub i más b sub i. ¿Sí? Por ejemplo, esta sería la fórmula más general, ¿no?
Por ejemplo, pongamos dos vectores. El vector u va a ser igual a 2, 3. Y el vector b va a ser igual a menos 3, 4. La suma de esos dos vectores va a ser 2, 3 más menos 3, 4. Entonces hacemos la cuenta. 2 más menos 3. Y acá hacemos 3 más 4. O sea que me va a quedar 2 más menos 3 es menos 1. Y 3 más 4, 7. El resultado de esa suma, o sea, las coordenadas del vector suma va a ser menos 1, 7. Vamos a hacer acá un pequeño grafiquito, como para que vean cómo queda. O sea, con estos números. Entonces, el primer vector es 2, 3. 1, 2, y acá tengo 3. Este sería el vector u. El vector b era menos 3, 4. 1, 2, menos 3 y 4. Acá tendría el vector b. Y la suma dijimos que era menos 1, 7. Menos 1, 5, 6, 7. O sea que la suma estaría acá. Quedan 10 minutos. El vector suma quedaría acá, sería el que voy a hacer con rosita acá. Y tendríamos que ver, esto no demuestra nada, pero vamos a verlo. Que puede haber unos milímetros de error, pero el método del paralelogramo se tendría que cumplir. O sea, eso tendría que ser la diagonal del paralelogramo. Bueno, ahí coincide. Y acá más o menos coincidió. Un poquitito le pifié. ¿Pero lo ven? A ver, esperen que lo marco bien. ¿Eh? Bueno, vamos a ver algunas propiedades de lo que es la suma de vectores. Si yo tengo vectores, o sea, los vectores u, b y w, que en este caso nosotros estamos trabajando en R2, pero esto lo podemos ampliar a cualquier dimensión, ¿sí? O sea, estamos viendo vectores en el plano, por eso es R2. Si los viésemos en el espacio sería R3, pero esto podemos ampliar los vectores con n cantidad de componentes.
Perdón que hay una persona que quiere entrar. Bueno, si yo sumo U más B, el resultado también va a pertenecer a R2. Esto es lo que se llama ley de cierre. Esto lo van a ver en álgebra. El resultado también va a pertenecer a R2. Si yo puedo asociar la suma de vectores como yo quiera, o sea, si sumo primero estos dos, o sea, U más B y después le sumo W, el resultado va a ser lo mismo que si yo sumo así, primero B más W, y a eso se lo sumo a U. Esto es lo que se llama propiedad asociativa. Ustedes ya más o menos están familiarizados con estas propiedades, pero en los números. Si yo tengo un vector U, va a haber un vector 0, ¿no? Que ese vector 0, o O, si quieren, lo llamamos, va a ser el que tiene las coordenadas 0, 0. ¿Sí? Va a ser lo mismo que si al 0 le sumo el vector U, perdón, esto es igual, y me va a dar el vector U. Es como cuando sumo 0, ¿no? O sea, si yo a un número le sumo 0, el resultado es el mismo número. Este es lo que se llama el elemento neutro. O sea, este es el elemento neutro. También voy a tener un vector, si yo tengo un vector U y le sumo el vector menos U, que es el vector opuesto, o sea, si U es igual a UX, UI menos U va a ser igual a menos UX menos UI. Esto va a ser igual a menos U más U, y va a ser igual al vector nulo, o al vector O, o al vector 0 ese que vimos, ¿no? Que es el 0, 0. O sea, esta sería 1, 2, 3, 4, y por última, la más conocida de todas, U más B es igual a B más U, y esta es la que se llama la propiedad conmutativa. Perdón, esto era lo que se llama el elemento neutro, este es el elemento inverso. O vector opuesto. Y acá tenemos la propiedad conmutativa. O sea, esto que está acá corresponde a esto, y esto que está acá corresponde a esto. Esas serían las propiedades de la suma. Quedan 3 minutos. Comenzar a grabar. Una cosa que me olvidé decir, estas 5 propiedades, o sea, la ley de cierre, lo que se llama la propiedad asociativa, elemento neutro, elemento inverso, y la propiedad conmutativa, todo eso es lo que se llama una estructura de grupo abeliano. Eso lo van a ver con Sergi seguramente. Y pero por ahora vayan sabiéndolo. Si cumple esas 5 propiedades, cualquier conjunto con una operación que cumple esas 5 propiedades se la llama grupo abeliano. Por ejemplo, los números reales y la suma serían un grupo abeliano también, ¿no? Los números racionales y la suma,
también sería un grupo abeliano. Y un montón de cosas más. Bien, ahora vamos a ver el producto de un vector por un escalar. Un escalar es algo que cumple una estructura de cuerpo. También lo van a ver con Sergi. Y lo que cumple, o sea, para poder cumplir una estructura de cuerpo, hace falta un conjunto numérico y dos operaciones. Por ejemplo, los números reales con la suma y la multiplicación serían una estructura de cuerpo. O sea, los números reales con la suma es grupo abeliano, lo que vimos recién, también va a ser grupo abeliano con la multiplicación, y además van a cumplir la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Si cumple todas esas cosas es un cuerpo, y los conjuntos numéricos que cumplen un cuerpo con la suma y la multiplicación son los números racionales, los números reales y los números complejos. Nosotros para usar escalares vamos a usar números reales. Bien, si yo tengo el vector U, lo multiplico por un valor alfa, ¿no? O sea, alfa, o sea que alfa pertenece, por ejemplo, alfa pertenece a los reales. Si alfa es mayor que 1, lo que va a pasar es que el vector va a permanecer en la misma línea, ¿no? O sea, no se va a salir de acá, va a ser esto, ¿no? Se va a ir alargando, o lo que se llama en física se dilata. Entonces esto que marca acá con rosita sería alfa por U. Y si alfa, o sea, si alfa es mayor que 1, se dilata. Si alfa está entre 0 y 1, o sea, es menor que 1, pero es mayor que 0, se va a contraer. O sea, que quedaría el vectorcito por ahí por acá, ¿no? Esto sería alfa entre 0 y 1. Y este sería alfa. Disculpe, profesor, no puedo ver bien lo del celeste. Esto sería alfa entre 0 y 1, o sea, que es el más chiquitito, Muchas gracias. ¿no? Y alfa mayor que 1 se hace más grande, ¿sí? Si alfa es negativo, va a venir para este lado. Va a venir para acá. Pero ven que siempre, esto sería alfa menor que 0, o sea, se va para el otro lado. También, si alfa está entre 0 y menos 1, va a quedar un vector opuesto, pero más chiquitito, o sea, con un módulo más chiquitito. Si alfa es mayor, o sea, menor que menos 1, mejor dicho, si es menor que menos 1, o sea, que sea menos 2, menos 3, así, o menos 1,1, lo que va a quedar es un vector opuesto, pero, o sea, con sentido opuesto, pero con un módulo mayor. Y si es justo menos 1, va a quedar el vector opuesto. ¿Sí? Pero el resultado siempre va a quedar sobre la misma recta. Entonces, si va a quedar sobre la misma recta, quiere decir que van a tener todos la misma dirección. Entonces, dos vectores paralelos van a diferir entre sí en que uno es el otro multiplicado por un escalar. O sea, si el vector U es paralelo a B,
Entonces, U es igual a un valor alfa por B. ¿Se entiende? ¿Y cómo me voy a dar cuenta? A ver si- ¿Cómo me voy a dar cuenta? O sea, la coordenada U de X sobre la coordenada P de X tiene que ser igual a la coordenada U de Y sobre P de Y, y eso me va a tener que dar alfa. Si cumple eso, entonces los vectores son paralelos. ¿Se entiende? Por ejemplo, no sé. ¿Cómo hago el producto de un vector con un escalar? Si yo digo por un vector B, ¿no? O sea, perdón, lo vamos a hacer en general, ¿no? Alfa por un vector B es igual a alfa por B sub X, B sub Y, que va a ser igual a alfa B sub X, alfa B sub Y. O sea, es como, está mal decir que se distribuye, porque no es una distributiva. Pero es como si distribuyese las componentes escalar. Paso a otra hoja. O sea, si yo digo, si el vector B es igual a menos 2, 5, por ejemplo, a menos 2, 5, y hago 3 por el vector B, lo que voy a tener que hacer es 3 por menos 2, 5, y esto sería igual a 3 por menos 2, 3 por 5, entonces me queda menos 6, 15. Si se fijan, las coordenadas son múltiplos, o sea, menos 2 por 3 es menos 6, 5 por 3 es 15. Y cuando yo veo así que las coordenadas son todos múltiplos de un mismo número, entonces es paralelo al otro vector. Bueno, no hay mucha vuelta con eso. Cuando yo les explicaba, por ejemplo, lo de los versores, o sea que yo puedo expresar un vector como la suma de sus versores, ¿no? O sea, que yo digo 5, 5, 3, ¿no? El vector 5, 3 sea un vector B que es 5, 3. Y yo lo expreso de la otra forma, ¿no? Como 5i más 3j, y yo reemplazo el vector i y el j por lo que valdría como vector, o sea que tendría 5 por 1, 0, más 3 por 0, 1. ¿No? Y acá me queda 5, hago el 5 por 1,
5. 5 por 0, 0. Más 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. Y si sumo los vectores, 5 más 0, me queda 5. Y 0 más 3 me queda 3. O sea, ven que es lo... O sea, llegué a este vector. ¿Se entiende? Vamos a ver algunas propiedades. Acá voy a poner un cuadrito. El producto de propiedades, sí. Sí, no escribo tanto, pero son las propiedades del producto de un vector por un escalar. Yo tengo vectores U y B que pertenecen a R2 y tengo escalares alfa y beta que pertenecen a R, ¿no? Entonces, o sea, esto lo puedo poner como R, pero esto se puede aplicar a cualquier escalar, puede ser racionales, puede ser números complejos. Y acá pongo R2, pero esto también se puede aplicar a cualquier R, a cualquier R3, R4, lo que sea, ¿sí? O sea, los vectores con cualquier cantidad de componentes. Entonces, tengo la primera, que alfa por el vector U sigue siendo un vector, o sea, también pertenece a R2. Y esto no es una propiedad, una ley de cierre como la que vimos recién, porque para que sea ley de cierre, si yo tengo dos elementos de la misma especie, me sigue dando un elemento de la misma especie, como la suma de vectores. Sumo vectores, me da otro vector. Sumo vectores en R2, la suma es otro vector en R2. Acá yo tengo un vector en R2 y tengo un escalar. Son dos elementos de distinta naturaleza. Esto es lo que se llama ley de clausura externa. ¿No? Tengo dos conjuntos distintos, los opero y me da uno de los dos conjuntos. Bien, esa tiene nombre, después las demás no van a tener nombre. También, otra pseudo distributiva, si yo tengo alfa por U más B, estas cosas son siempre útiles, ¿no? Esto va a ser igual a alfa por U más alfa por B. ¿Por qué digo que es una pseudo distributiva y no puedo llamarla distributiva? Por la misma razón que lo anterior. Para que yo hable de distributiva, todos los elementos tienen que ser de la misma naturaleza. O sea, o tendrían que ser o todos números reales, o todos vectores, ¿no? Pero acá no tengo, acá tengo un escalar y tengo dos vectores. ¿Sí? Entonces, si yo quiero entenderla de alguna forma, es una pseudo distributiva, es como si fuese una distributiva. ¿Sí? Otra. Si yo tengo alfa por beta por un vector B, esto va a ser igual a alfa por beta por el vector B. O sea, puedo hacer esa forma. También puedo hacer lo siguiente. Uno por B es igual a B. Y la última, si yo tengo alfa más beta, o sea, fíjense, tengo una propiedad, dos propiedades, tres propiedades, cuatro propiedades, y una quinta propiedad, alfa más beta, o sea, acuérdense, alfa y beta son escalares, U y B son vectores, yo tendría que alfa por B más beta por B. Estas cinco propiedades, más las que vimos de suma de vectores, es lo que me indican que esto es una estructura
de espacio vectorial. O sea, la suma de vectores y el producto de un vector por un escalar tienen una estructura de lo que se llama espacio vectorial, y eso también lo van a ver con Sergi. Y esas cosas sirven para un montón de cosas. Porque uno asocia estructuras y sabe que los elementos y las operaciones, o sea, los conjuntos y las operaciones que cumplen una misma estructura van a tener propiedades parecidas. Bien. Yo creo que hasta acá podemos tranquilamente avanzar con el práctico en algunos ejercicios. Pero les podría dar una cosita más. ¿Cuánto tiempo nos queda? Queda tiempo, ¿no? ¿Cuánto hace que entramos? ¿A 20 minutos? Bueno, que nos lleven 10 minutos más una cosita. Bueno, el tema de los versores, ¿no? Dijimos que un versor, ¿no? Es un vector, o sea, si tengo el versor B, entonces el módulo del versor B va a ser igual a 1. ¿Sí? Si yo quiero, yo tengo un vector U, ¿no? Y necesito un versor paralelo a U. O sea, necesito un versor, o sea, otro vector que tenga la misma dirección y sentido que U, pero que la norma sea 1. ¿Sí? O sea, que el vector sea 1, perdón, yo digo norma, son casi sinónimos, no es lo mismo, pero bueno. En vectores se suele usar mucho norma en lugar de módulos. Los módulos por ahí tienen que ver para vectores, pero también se le dice módulo al de un vector. Perdón, los módulos son para números, también se le dice módulo al de un vector cuando estamos en R2, R3. Ya después lo ampliamos y se le llama norma. Si yo quiero encontrar un versor, o sea que yo voy a tener que multiplicar al vector U, ¿no?, por un escalar K, de manera tal que me quede el versor U. Si yo aplico los módulos de esto, tengo el módulo de K por U, tendría que ser igual al módulo del versor U, que es igual a 1. Perdón, esta es la flechita. Aplicamos lo que es la definición de módulo. O sea, yo tengo, perdón, primero vamos a hacer esto. El módulo de K por U es igual, hacemos el producto de un escalar por un vector, sería U sub X, U sub Y, o sea que esto me queda K por U sub X, K por U sub Y, y si hacemos la definición, me queda la raíz cuadrada de K por U sub Y al cuadrado más K, K por sub X, perdón, al revés, es U sub X y U sub Y. Ya me imagino que si yo ya no coordino, ustedes deben estar también bastante... Pero bueno, vemos esto y ya está. Hago la distributiva de los cuadrados. O sea que me quedaría la raíz cuadrada de K cuadrado U sub X cuadrado más K cuadrado U sub Y al cuadrado. Todo eso raíz cuadrada. Sigo acá arriba. Entonces me queda, extraigo factor común K cuadrado,
y a raíz cuadrada de k cuadrado por u sub x cuadrado más u sub y cuadrado. Acá tengo una multiplicación, puedo hacer la distributiva de la raíz, ¿no? O sea que me quedaría la raíz cuadrada de k cuadrado por la raíz cuadrada de u sub x cuadrado más u sub y cuadrado. K al cuadrado, raíz cuadrada de k al cuadrado es, por definición, el módulo de k, ¿no? Y esto que está acá es, por definición, el módulo de u. Ahora, si yo quiero que esto sea igual a 1, o sea, ¿ven la propiedad esta? Tengo que o sea, la propiedad que sale de todo esto es que k, el módulo de k por u, es igual al módulo de k por el módulo de u. Ahora, si yo quiero que el módulo de k por el módulo de u sea igual a 1, k, el módulo de k, va a ser igual a 1 sobre el módulo de u. Y como es el módulo, tengo dos opciones. O k es igual a 1 sobre el módulo de u, o k es igual a menos 1 sobre el módulo de u. O sea que yo tengo 2k de manera tal que me va a quedar esto. Entonces, u versor va a ser igual a u vector sobre el módulo de u. Ese sería el que tiene el mismo sentido. Si yo aplico el negativo, va a ser el que tiene el sentido opuesto. Y si yo quiero, así por último y ya cerramos, si yo quiero que en lugar que un vector dado, yo tengo un vector u, y quiero que tenga módulo 5, en vez de ponerle el 1 acá, le pongo el 5 y hago el mismo reemplazo. ¿Se entiende? O sea que me quedaría esto multiplicado por 5. ¿Sí? Es lo que tenía pensado dar para hoy. Del práctico van a poder hacer los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 6, creo. No es mucho, pero bueno, es como para ir arrancando. O sea que hoy fue mucha teoría, van a poder hacer poca práctica, o sea que compensa, ¿no? O sea, no es que estuvieron un montón de tiempo acá bancándome y después ya pausó.